Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Y hoy preparamos una deliciosa tarta de arándanos y nueces con pasta filo, una receta muy viral en TikTok y que hay que reconocer que está muy buena, además de sencilla. ¡Empezamos! Aquí ya tengo la pasta filo, que veis que son unas hojitas muy finas y las vamos a doblar hacia un lado y el otro, así como si estuviéramos haciendo unos abanicos de papel, que supongo que todos hemos hecho de pequeños, pues las vamos a doblar así. También veis que es una pasta muy fina y se puede romper con mucha facilidad, así que ir con un poco de cuidado, pero tampoco os preocupéis demasiado porque al final cuando se cocina no se nota tanto si se rompe un poco. Y la vamos a ir colocando en una bandeja del horno. Aquí tengo otra hoja y veis, las vamos doblando todas de la misma manera. Si os queréis poner creativos podéis hacer una flor. Eso va muy bien si tenéis un molde redondo. Empezáis desde el centro hacia afuera y colocáis las hojas en forma circular. Yo de momento así es como la puedo hacer. Y las hojas de pasta filo no las vamos a dejar muy apretadas, las vamos a dejar un poco aireadas y vamos a abrirlas un poco porque entre media de las hojas vamos a colocar la crema que prepararemos a continuación. Y así es como han quedado las hojas de mi tarta. Veis que hay muchas hojas, pero como son tan finitas queda bastante aireada y con huecos suficientes para la crema. Vamos a preparar ya las nueces y la crema. Como siempre ya sabéis que todos los ingredientes los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Aquí estoy ya preparando las nueces, que las estoy cortando en trozos más pequeños para la tarta. Apartamos las nueces y en un cazo vamos a preparar el resto de ingredientes. Empezamos por los huevos. Añadimos el azúcar de coco. Tengo aquí la mantequilla derretida, la podéis sustituir por aceite, aunque la mantequilla le da un sabor más rico. Ya me veis a mí ahí no dejándome ni una gotita. Y por último le agregamos el yogur griego, que también hay que repelar muy bien, porque si no, pues sería un desperdicio, ¿no? Yo siempre repelo, aunque no se vea en la cámara, porque si no estaría media hora, yo me paso un buen ratito recogiendo hasta la última gota de todo. ¿Veis? Ahí vuelvo yo, que se supone que ya he grabado cómo incorporaba el yogur, pues detrás de cámara yo vuelvo y sigo recogiendo. Bueno, esto ha sido un inciso divertido, si queréis. Ya seguimos con la receta. Y ahora todo lo que tenemos en el cazo lo vamos a batir e incorporar bien, que lo vais a tener listo en un minuto. Así que ahora le vamos a incorporar un puñadito de las nueces picadas que tenemos listas. No todas, porque el resto las añadiremos después. Agregamos también un puñadito de pasas, ahí están. Y unos cuantos arándanos, que pueden ser congelados o frescos, como queráis. Lo mezclamos bien y ya tendremos la crema lista. Volvemos a la fuente donde tenemos la pasta filo y le añadimos la crema. Por cierto, mi fuente es de 28 centímetros de largo por 20 de ancho. Y ya veis que se va metiendo la crema bien por todos los recovecos entre las hojas. Y por encima le colocamos el resto de las pasas, las nueces y los arándanos. La llevamos al horno ya precalentado a 180 grados durante unos 35 minutos o cuando veáis que la pasta ya está doradita por encima. Y mirad ya qué pinta más rica que tiene al sacarla del horno y no sabéis lo bien que huele. Cuando se haya enfriado la sacamos del molde con cuidado y ya la podremos probar. Y ya voy a cortar un pedazo para que veáis.
Y mirad, la pasta de filo está muy crujientita y la crema por dentro súper cremosa y sabrosa. Yo ya no me aguanto más y la tengo que probar, ¿eh? Mirad, es que qué delicia por dentro con todas las nueces y las pasas y arándanos que le hemos puesto. Y podéis ver también las diferentes capas de la pasta filo. Está muy rica, muy rica. Y nada, aquí os dejo ya con esta sencilla tarta de nueces y arándanos, un postre ideal por si tenéis invitados y que realmente no es muy pesado. Así que como siempre, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.